Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda aula virtual de métodos de estudio para el desarrollo del pensamiento y la lengua 2. El día de hoy pues tenemos estos temas para la sesión. En primer lugar pues vamos a hablar acerca de alfabetización informacional. Aquí nos vamos a centrar en la selección y búsqueda de información. Vamos a estar revisando cómo es que podemos realizar una validación de fuentes. Recordar que cuando nosotros vamos a escribir un texto, pues lo primero que debemos hacer es informarnos acerca o tener conocimientos previos acerca de ese tema del cual pues vamos a empezar a redactar. Y para ello, pues vamos a hacer una lectura comprensiva, crítica, pero antes de esto vamos a seleccionar las fuentes. Para ello, pues vamos a seleccionar las fuentes con 3 criterios, como vamos a ver durante la sesión. Vamos a dar un segundo repaso de APA. Este segundo repaso, pues es de forma un tanto más rápida. Ustedes ya estuvieron poniendo en práctica y cada uno de los aspectos de APA. Sin embargo, pues no está de más el darle un segundo repaso y vamos a dejar un tiempo, ¿sí? Para que ustedes expresen sus dudas y finalmente, pues con esta última sesión vamos a dar término a nuestro curso, si bien pues todavía nos faltan, ¿verdad? Algunos días, sin embargo, pues vamos a dar término a nuestro curso sin olvidar una reflexión, ¿sí? Sobre este cierre que vamos a dar a nuestro curso. ¿Qué sería alfabetización informacional? Es saber cuándo y por qué necesitas información, dónde la puedes encontrar, cómo la puedes evaluar, utilizar y comunicar de manera ética. La alfabetización y las alfabetizaciones básica o funcional, informacional, digital, matemática, científica, emocional, y dejamos puntos suspensivos porque en realidad vamos a encontrar una gran cantidad de alfabetizaciones. Pues en general se tratan de alfabetizaciones que vamos a necesitar para poder desarrollarnos plenamente dentro de nuestra vida cotidiana. Esta alfabetización pues es continua, no podemos decir que alguien ya terminó de aprender a leer o a escribir, sino que constantemente estamos aprendiendo estrategias. Obviamente para poder aprender estrategias pues necesitamos poner en práctica la lectura y la escritura. No olvidar que en la actualidad hay algo que se llama analfabetismo funcional, que quiere decir que hay muchas personas que saben leer, que saben escribir, pero por desuso simplemente llegan a olvidar estas estrategias y por lo tanto pues llegan también a olvidar pues en la práctica lo que es leer y escribir correctamente. Entonces pues aquí encontramos esta importancia de la alfabetización. Recordar que se da a lo largo de toda nuestra vida. Incluso aunque alguien ya tenga un postdoctorado, pues no puede decir que ya terminó de estar completamente alfabetizado. Encontramos las estrategias de búsqueda. Son modelos, son planes o procedimientos que se emplean para la recuperación de información, descartando aquella no relevante o pertinente. Las estrategias se utilizan según la necesidad de información del usuario. Aquí tenemos los pasos de una estrategia de búsqueda. Hay que precisar el tema, hay que elegir los términos de búsqueda, hay que seleccionar las fuentes de información para finalmente dar la ejecución de la búsqueda. En cuanto a las habilidades informacionales, son competencias que cualquier usuario con una necesidad de información desarrolla desde que encuentra el material que necesita independientemente de la fuente y del formato hasta que hace uso de él. Se refieren a saber cómo y dónde buscar, a tomar decisiones frente a los datos que encuentra y a encontrar los mejores contenidos con la mayor eficiencia de tiempo. Cuando nosotros elaboramos, por ejemplo, una tesis o una investigación, nos vamos a dar cuenta que encontrar los mejores contenidos o las mejores fuentes, ¿sí? En un tiempo más breve, pues va a ser una mejor situación que el hecho de enfrentarnos a problemáticas como
a no encontrar contenidos, a no saber cómo buscar, ¿no? Y a tardarnos demasiado, ¿no? Precisamente porque no tenemos estas competencias. Hay que precisar el tema, hay que hacernos la pregunta, ¿qué estoy buscando? ¿Qué nivel de profundidad necesito conocer sobre el asunto de la búsqueda? ¿Busco información genérica, especializada o algo específico como una definición? ¿Qué otros temas representados en palabras o frases están relacionados con el tema que estoy buscando? ¿Existen sinónimos de lo que se está buscando? ¿Y qué sé de antemano sobre el asunto? Hay que recordar algunos atributos que ayudan a delimitar el tema, por ejemplo, el periodo a cubrir, el área geográfica, el idioma. Por lo regular, en una búsqueda avanzada vamos a encontrar estos elementos, pero si no tenemos un buscador con cada uno de estos elementos, pues debemos de colocarlos dentro de la misma búsqueda. Hay que elegir los términos de búsqueda, hay que definir términos de búsqueda. Para ello vamos a pensar en palabras clave y vamos a ver un ejemplo de búsqueda en Internet. Aquí encontramos los pasos de la búsqueda de datos en Internet. Hay que formular objetivos, hay que transformar la necesidad de búsqueda, que puede ser una idea completa. Van a fumigar mi casa, no sé qué hacer para proteger la salud de la familia y de mis mascotas, a parámetros de búsqueda en Internet, fumigación de hogar, cuidados. ¿Sí? Alguien podría colocar todo lo que se le ocurre dentro del buscador. Sin embargo, pues nos vamos a encontrar que si lo hacemos de esta forma, pues nos van a salir una gran cantidad de datos. Entonces, para ello voy a buscar únicamente, voy a estar utilizando únicamente palabras clave, conceptos, ¿sí? En lugar de ideas u oraciones completas. Acá lo que ya había comentado, hay que seleccionar el vocablo oportuno para encontrar la información. Siguiendo con el ejemplo anterior, el término más importante de la idea completa es fumigar. En caso de que tengas más datos técnicos, incluirlos. Por ejemplo, fumigación con hidrógeno fosforado o bien fumigación con fosfina. El nombre común del hidrógeno fosforado, fosfuro de hidrógeno, es fosfina. Por lo tanto, pues puedo hacer una búsqueda mucho más delimitada si yo coloco este término de fosfina. Además de escribir el término o palabra que nos interesa buscar, también es posible hacer uso de múltiples recursos para identificar información más específica. En la búsqueda de ejemplo, es posible colocar un asterisco después de la palabra insectos para ver combinaciones con la misma. Por ejemplo, si yo escribo fumigación insectos y coloco un asterisco, el buscador da por resultados a insectos voladores y rastreros, lo que quiere decir que seguramente el buscador, pues al ver, sí, o al percibir que está este asterisco dentro de la palabra insectos, se centra en esta palabra y por lo tanto empieza a buscar clasificaciones, empieza a buscar combinaciones de palabras que tienen que ver con este término de insectos. Podemos colocar la fumigación es mala para, y colocamos entre comillas dobles y además un asterisco, pues vamos a encontrar que en todos los textos aparece esta idea de la fumigación es mala para, y además pues se va a centrar precisamente por qué es mala la fumigación. Si queremos buscar si pues alguna palabra, algún vocablo, sí, exacto, lo podemos colocar entre comillas dobles, fumigación de mosquitos. O si olvidamos cómo se escribe una palabra, podemos utilizar un signo de interrogación. Por ejemplo, puedes recordar que el término que necesitas se escribe con fos y termina con ina. Entonces podemos escribir fos, signo de interrogación, ina, y en los resultados aparece la palabra más cercana de fosfina. Con un signo de más, si queremos encontrar expresiones que se combinan, por ejemplo, fumigación aérea más daño, o con el guión,
justo delante de la palabra que queremos omitir, fumigación-área, antes de dar clic puedes elegir el tipo de formato, HTML, .doc, PDF, mapa, video. También podemos seleccionar el idioma, la fecha, localización geográfica. Y si no tenemos un buscador avanzado, pues debemos de colocar como en el ejemplo cada uno, sí, el tipo de documento y también pues cada uno de los vocablos o términos clave que necesitamos para realizar nuestra búsqueda. En este caso, fumigación México, y a partir de ello podemos encontrar información. Hay que evaluar los resultados. Sabemos que cualquier búsqueda da miles de resultados ordenados de manera aleatoria o interesada. Sabemos que existe el recurso de las páginas electrónicas de pagar al buscador por indexarse en la primera posición de la lista, por lo que es necesaria la validación de la fuente y considerar las siguientes recomendaciones. Hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones pensamos que las primeras páginas pues tienen información más relevante y esto no resulta del todo cierto. Sí, en ocasiones simplemente realizan las páginas web algún pago al buscador para aparecer en primer lugar, pero la información pues no es relevante o no tiene que ver con lo que nosotros estamos indagando. Aquí encontramos los criterios de confiabilidad. Hay que confiar en sitios que son conocidos, considerar las recomendaciones de las terminaciones .edu, .org y .gov. Ya sé que si la terminación es .edu, pues tiene que pertenecer a alguna institución educativa, si es .org, algún organismo, .gov, algún gobierno, ¿sí? O que se encuentran relacionadas con otras páginas electrónicas conocidas. Si, por ejemplo, encuentro la información dentro de una bitácora o blog, pues puedo ahí revisar con qué o con quién está vinculada esta página y pues podría darme cuenta que a lo mejor está vinculada, por ejemplo, con la OMS, ¿no? Entonces, si está, por ejemplo, vinculada con la Organización Mundial de la Salud, pues seguramente lo puedo validar a partir de esta información. Me voy a fijar en aquellas páginas que colocan el nombre del autor y las referencias de su contenido, aplicar la validación de la fuente electrónica por medio del autor, su experiencia, su formación, así como el análisis de la pertinencia de las referencias utilizadas. Voy a estar revisando cada una de las referencias y a partir de ello me puedo dar cuenta si son actualizadas, si son referencias confiables. Me voy a fijar en aquellas páginas que se actualizan frecuentemente. Hay que validar la actualidad del texto, si fue publicado en una fecha reciente. Recordar que cuando hablamos de actualidad, pues estaríamos hablando de unos 3 años de antigüedad a la fecha. Me voy a fijar en aquellas páginas que atienden con rapidez y se les escribe, que tienen un diseño profesional y manejable, que aclaran las normas de uso y como ya lo habíamos mencionado, que se vinculan con otras páginas web conocidas. Aquí tenemos un ejemplo de validación de fuentes. Vamos a utilizar los criterios de autor, fuente, fecha o actualidad. Esos serían los 3 criterios que me permiten validar las fuentes. Según el criterio de autor, aquí busqué quién era este autor, sí, cuál es su formación, cuál es su experiencia. Con experiencia, pues tiene que ver precisamente con libros, con fuentes como artículos que él ha publicado acerca de este tema. Entonces aquí me di cuenta que se trata de un docente e investigador de ciencias humanas y religiosas de la Universidad Católica de San Antonio, España. Según el criterio de fuente, busqué información acerca de Dialnet, que era donde estaba publicada este artículo, este texto. Entonces vamos a encontrar que pertenece a la Universidad de La Rioja en España y es uno de los mayores portales bibliográficos que da acceso abierto a contenidos científicos. De acuerdo a la fecha de publicación, la fuente no es tan actual, sin embargo,
en su bibliografía muestra que utilizó autores que son referentes importantes del tema tratado. Entonces aquí podemos encontrar, sí, que se trata de una fuente que debido a que no es tan actual, pues es media, ¿sí? No podemos decir que es alta debido precisamente a esta carencia. Sin embargo, pues podemos hacer pues una nueva búsqueda y a partir de ello encontrar o centrarnos en este autor, podemos encontrar artículos tal vez más nuevos, libros más nuevos del mismo autor y a partir de ello pues podemos seguramente buscar información pues mucho más confiable. Podemos utilizar Google Académico si necesitamos textos, resúmenes y citas de revistas científicas e investigaciones. Podemos utilizar este buscador, podemos crear alertas por medio de nuestro correo de Gmail, donde se nos enviará a nuestro correo electrónico los más nuevos documentos sobre el tema que nos interese. Simplemente pues debemos hacer esta configuración para que nos llegue la información. Otros criterios pues sería pues ingresar a la biblioteca UPAEP, recordar que aquí ya encontramos contenidos que son seleccionados pues por profesionistas y dentro del área y por lo tanto pues vamos a encontrar pues revistas académicas, vamos a encontrar artículos científicos dentro de bases de datos. Dentro de estas bases de datos pues vamos a hallar una gran cantidad de información, vamos a encontrar también textos completos y por lo tanto, pues podemos hacer uso de una biblioteca en donde pues ya no necesitamos ser tan críticos en cuanto a la selección de la información, sin embargo, pues siempre es bueno aplicar los tres criterios. Cuando encontramos, por ejemplo, o nos hace falta buscar tesis en línea, pues podemos hacer uso, sí, de diferentes recursos, por ejemplo, tesis en línea de la UNAM, consulta de tesis de la UAM, del IPN, y así encontramos otras universidades que nos ofrecen este mismo servicio. Está, por ejemplo, dentro de la Universidad de Navarra, las tesis doctorales y tesinas. Estaría también el uso de bases de datos gratuitas, como por ejemplo ese Cielo, que es manejada por la UNAM, o Dialnet, que es manejada por la Universidad de La Rioja en España. Estas bases de datos también me permiten, de hecho, pues por medio de un correo electrónico, hacer una configuración y a partir de ello puedo hacer que lleguen a mi correo electrónico las fuentes más nuevas acerca de ese tema que estoy indagando. Aquí encontramos ya el repaso del formato APA. APA es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Aquí encontramos este ejemplo. Voy a estar colocando el apellido paterno del autor. En este caso se trata de un apellido compuesto. Recuerden que únicamente se coloca el apellido paterno, seguido de la inicial de su primer nombre, el año de publicación, el título del libro. Como se trata de un libro, voy a colocar el nombre del libro o el título, lo coloco en cursivas o itálicas y al final el nombre de la editorial. Otros datos que podría colocar sería el número de edición. Recuerden que se coloca a partir de la segunda edición. Si este dato, si mi libro pues es la primera edición, no se coloca tal dato y el número de volumen entre paréntesis después del título del libro. Aquí tengo un ejemplo de una referencia cuando es un documento en línea. Nuevamente, pues vamos a indicar el apellido paterno en cada uno de los autores. Después, seguido de coma, la inicial de su primer nombre. Recuerden que cuando es un nombre compuesto, por ejemplo, María Teresa, voy a colocar M.T. que se refiere a las iniciales de su primer nombre compuesto. Voy a separar estos datos por medio de punto y coma, si son varios autores. Antes del último autor voy a utilizar la conjunción y, el año de publicación entre paréntesis, el título del trabajo, ¿sí? O del texto. Después aquí encontramos el nombre
de la revista. Como se trata de una revista y otros datos, el número de volumen junto al número de revista. El número de revista se coloca entre paréntesis. Después el rango de páginas en donde está publicado este texto, en este caso pp. Que sería de la página 169 a la página 184 y la URL en donde podemos encontrar este trabajo. Entonces así vamos a colocar estos datos. Recordar que ya no vamos a colocar recuperado de, ni disponible en o u obtenido en, ya no se colocan dentro del nuevo formato en APA, que sería la 7ª edición de APA. También recordar que ya no vamos a colocar el lugar de publicación. Obviamente, si utilizamos una serie de referencias es porque utilizamos citas, ¿sí? Dentro del texto, dentro del desarrollo, dentro de la conclusión. Aquí vamos a recordar la cita parentética. Recordar que la cita parentética se coloca al final de la frase o idea citada. Los datos de la cita parentética sería apellido paterno del autor, el año o fecha de publicación y el número de página o de párrafo. Menciono el número de párrafo porque en ocasiones si estoy utilizando una página web o incluso un PDF, pues no puede estar, seguramente no está enumerado, no tiene esta enumeración al final, por lo tanto, pues vamos a estar enumerando cada uno de los párrafos, los enumero y a partir de ello, pues puedo indicar el número de párrafo en donde está ubicado esta frase o idea que voy a estar citando. Aquí encontramos una cita que da énfasis al autor, es decir, una cita narrativa, cuando menciono al autor dentro de la misma cita, en este caso Ramírez, 2004, y coloco como tal la cita textual entre comillas dobles, es una cita textual corta, por eso la coloco entre comillas dobles y al final el número de página o de párrafo. Recordar que la cita parentética, pues es cuando doy énfasis a la idea, sí, del autor. Por eso coloco los datos del autor entre paréntesis y por medio de la cita parentética, la cita que da énfasis al autor es cuando yo menciono precisamente al autor. Aquí dentro de un marco teórico me puedo dar cuenta claramente de la diferencia. Si me pide, por ejemplo, mi asesor de tesis que debo de dar cuenta de cada uno de los referentes del tema de la tesis, pues para ello voy a hacer uso de cita que da énfasis al autor o de cita narrativa, para que de esta forma pues se den cuenta de que estoy utilizando a los autores más importantes del tema. Y pues bueno, aquí llegamos a una etapa de dudas. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a estos temas, pues me pueden escribir a mi correo electrónico y con todo gusto pues puedo contestar sus dudas. Aquí sería importante reflexionar si como pues ya no pudieron ingresar a esta sesión, pues yo sugiero que en casa sí empiecen a reflexionar acerca precisamente de las temáticas que aprendieron. Piensen en qué se llevaron del curso. A lo mejor alguien se llevó el aprendizaje del formato APA, alguien se llevó el aprendizaje de la redacción en sí misma, la redacción de un texto académico. Recordar que esta misma redacción pues la pueden utilizar en otras materias, en otras investigaciones, ¿sí? Y a partir de ello pues pueden estar haciendo un texto académico sin ningún problema. Entonces, ya dominando lo que serían estos aspectos básicos de redacción en cuanto a textos académicos, pues ya lo demás lo dejamos precisamente a los pasos de la investigación. Pues bueno, aquí sería importante que se lleven esta reflexión, recordar que a partir de esta reflexión o metacognición es como puedo mejorar mi proceso de aprendizaje.
Y pues bueno, con esta última sesión vamos a dar también un cierre a nuestro curso. En general, pues yo creo que se llevan una serie de aprendizajes pues a profundidad muy importantes. Recordar que esta materia sirve como base, sí, a otras asignaturas que van a tener en un futuro, en las cuales seguramente pues ya les van a pedir el formato APA o les van a pedir el tener ciertos conocimientos acerca de cómo se redacta un texto académico. Pues muchas gracias por estar escuchando esta sesión. Que tengan un excelente día.